Bueno, muy buenos días a todos y a todas. A los efectos de poder retomar la audiencia de debate oral y público en la causa que se lleva adelante en las causas 2971 y 3353. Tenemos los testigos de la antesala. Sí, todas las partes indispensables presentes aquí o conectadas y el testigo en la antesala por Zoom. Bien. Sí. Antes de comenzar la audiencia, y siendo la última que se va a realizar durante el corriente año, quiero agradecer eh, esta audiencia que comenzó el 24 de junio. Quiero agradecer a las partes la caballerosidad con la cual y eh, la profesionalidad con que se ha llevado adelante la audiencia, sin perjuicio de que, por supuesto, cada uno ha defendido con enjundia cada una de sus posiciones, pero se ha hecho con absoluto respeto entre las partes, hacia el tribunal, y quiero agradecerlo muy especialmente. ¿Mm? Eh, Bien, vamos entonces a hacer pasar entonces al primer testigo, o darle pie para que comience. Ya Vamos en se primer lugar con el encuentra, señor. señor presidente, ya se encuentra conectado el testigo Marcelo de Luca. Muchísimas gracias, doctora Rey. Señor De Luca, ¿usted nos escucha bien? Señor De Luca, muy buen día. ¿Nos escucha bien? Está muteado y tiene que encender el micrófono. Y le pediría que si está manejando, por favor, detenga el vehículo para poder llevar adelante la audiencia. Por una cuestión de orden y además en lo que hace a su seguridad. No, no lo estamos escuchando. Si usted me escucha a mí, en primer lugar, detenga el vehículo. La audiencia no va a ser prolongada por su seguridad y encienda el micrófono. Aquí estoy. Señor presidente, Sí, doctor Osorio. la Fiscalía solicita formalmente que se reprograme la audiencia del testigo. Es una falta de respeto. Estamos excedidos de la hora, él está manejando. Bien, si la persona detiene el vehículo, yo no tengo inconveniente de Estoy llevar muy adelante. detenido, señor juez. Bien, le digo que esta es una audiencia, le hago saber que esta es una audiencia seria, donde hay personas que se encuentran imputadas, y que usted estaba debidamente citado, con lo cual, ahora no lo estamos viendo. Sí, lo escucho muy bajo, señor. Bien, le pido que preste atención. ¿Sí? eh, Veo que está detenido. Esta es una audiencia seria donde usted se encuentra ofrecido como testigo. El ser testigo es Sí, una carga. le comenté que estaba llegando a la oficina y me dijeron que iba a tardar la audiencia, que estaba demorada. Y estoy acá a 10 cuadras de la oficina, pero estoy parado. Bien, perfecto. Vamos a llevar adelante la audiencia para que usted pueda declarar. En el caso de tener que ser citado nuevamente, así lo será. Bien. eh, Ha sido usted citado como testigo en la causa 2971 y 3353. La presente causa se encuentra seguida al señor Juan Gabriel Mariotto, Jorge Milton Capitanich, Aníbal Fernández, Luis Miguel Segura, Miguel Ángel Silva, Rubén Manuel Raposo, Carlos Alberto Pandolfi, Norberto Francisco Monteleone, Raúl Alberto Pagano, Sergio Raúl Marchi, Natalia Antonio Orrígano y en su acumulada
Causa 3353, seguida a Eduardo Fortunato Mirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola. Como testigo tiene la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado, y va a declarar bajo las mandas del artículo 275 del Código Penal, que prevé una pena de hasta 10 años de prisión cuando el falso testimonio fuera en perjuicio de los imputados o del imputado. ¿Jura o promete decir verdad de todo cuanto sepa o le fuera preguntado? Sí, por supuesto. Bien. Su nombre y apellido completo es Marcelo de Luca, ¿es así? Perdón. Su nombre y apellido completo. Marcelo Antonio de Luca, Bien. Su DNI. 24.899.901. Su grado de instrucción, primaria, secundaria, universitaria. Universitario, de profesión Bien. abogado. Bien. Su profesión o oficio. Abogado. Bien. Ejerce libremente ahora la profesión. Ejerzo libremente la profesión y estoy trabajando particularmente en uno de los clubes afiliados a AFA. ¿En qué club está? Actualmente en Defensa y Justicia. Bien. Al respecto de las partes que le hice saber, respecto de las personas imputadas que le hice saber, respecto de las defensas particulares que intervienen y el Ministerio Público Fiscal, ¿tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? Ninguna. Bien. Su testimonio ha sido ofrecido por una de las defensas, específicamente por la doctora Peñafort, en defensa, que lleva la defensa del señor Mariotto. Le cedo la palabra a la doctora Peñafort para poder llevar adelante su interrogatorio. Perfecto. Muchas gracias, su señoría, gracias al tribunal. Yo había pedido la palabra para sugerirle al tribunal que si estaba a 10 cuadras de su oficina lo dejáramos llegar para llevar adelante el interrogatorio. Pero bueno, sí, empezó ya el testimonio. Buenos días, señor. Doctora, no es caprichoso haber empezado el testimonio. Lo que No, pasa es no, que el testigo estaba citado a determinada hora, tengo las partes aquí, ustedes atentos allí, el tribunal constituido de la hora indicada. O sea, es una responsabilidad del testigo no llegar. Con lo cual no, vamos a llevar totalmente. adelante en este momento. No, totalmente, totalmente. Puedo De hecho, yo atestiguar, soy de igual los quédense conectados. tranquilos que simplemente les No, dije. no es un diálogo. Le cedí la palabra a la doctora Peñafort, Bien, que tiene el uso de la palabra. Gracias. bien. Doctor De Luca, mi nombre es Sí. Graciana Peñafort, yo soy la defensora de Gabriel Mariotto. En primer término, ¿nos podría contar sus antecedentes profesionales vinculados al universo del fútbol? Sí, cómo no, doctora. La realidad que yo en el año 2014 ingreso como miembro de comisión directiva del Club Estudiantes de La Plata, aproximadamente finales de 2015, eh, por mi profesión de abogado y porque yo anteriormente en Estudiantes había trabajado en la reforma del estatuto del club, me sumo a trabajar con otros abogados para lo que era la creación de lo que por entonces fue la Superliga. Había que trabajar en el estatuto de AFA y luego habría que llevar a cabo la constitución de dicha asociación civil. A partir de allí me quedé trabajando y luego cuando se constituye en Superliga, nosotros me tocó un tiempo en el cual provisoriamente y para ponerla operativa, los abogados que estábamos trabajando fuimos los primeros miembros de la comisión directiva y luego ya nos quedamos con la presidencia de Mariano Elizondo dentro de la asesoría legal de la Superliga. Perfecto. Mis preguntas son bastante puntuales. Disculpe que Voy a acerque un poquito el celular porque escucho bajo, no estoy detenido, no es que por otra cosa. Bien. Yo voy a tratar de darme el mayor volumen para que me escuche. Sí, lo escucho, lo escucho. Perfecto. Doctor, ¿podría explicarnos cómo, desde su experiencia, por supuesto, a quién pertenecen los derechos de transmisión televisiva? Los derechos de... ¿Me podría repetir? ¿A quién pertenecen los derechos? Sí, ¿a qué entidad, a qué club o si es a la AFA? ¿A quién es el titular, quién es el autorizado a vender los derechos de transmisión televisiva de los eventos deportivos? La Liga y la AFA en su momento, los clubes han centralizado los derechos de la comercialización de los derechos audiovisuales para que Bien, lo haga la Asociación del Fútbol Argentino,
luego la Superliga y ahora nuevamente la Asociación del Fútbol Argentino. Perfecto. ¿Y los derechos de sponsoreo, por ejemplo, el nombre del torneo? El naming del torneo es un derecho comercial también cedido. El único derecho de contratación individual de los clubes es lo que ven como la estática, la Exacto. publicidad dinámica ahora, son la cartelería que uno puede observar cuando va a la cancha, los límites del campo de juego o cuando lo ve por televisión. Ese es un derecho de contratación individual de los clubes. Los demás derechos están cedidas su comercialización centralizada a través de la Asociación del Fútbol Argentino. Bien. Perdón, no lo había advertido. ¿Puede acomodar un poquito mejor la cámara para que se le vea la cara? Sí, sí. Gracias. Bien. Le hago una pregunta, doctor. Esta divis- esta ti- es- este poner en cabeza de la AFA, por un lado, los derechos, por ejemplo, del mailing del torneo Sí. y la comercialización de los derechos de transmisión televisiva, es algo que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo, digo, antes del programa Fútbol para Todos, durante el programa de Fútbol para Todos y posteriormente. Sí, 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 antes del programa Fútbol para Todos y con posterioridad al programa Fútbol para Todos, siempre fue a través de la Asociación del Fútbol Argentino que se contrató y se comercializó los derechos audiovisuales locales e internacionales. Perfecto. Otra, ya entrando al final. Los derechos de transmisión televisiva de los eventos, Sí, ¿se comercializan en forma conjunta o separada de los derechos de sponsoreo? Y cuando hablo de derechos de sponsoreo pienso en mailing del en torneo. forma conjunta. En forma conjunta, históricamente ha sido así. ¿Sí? ¿Por qué dice que en forma conjunta? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué en forma conjunta? ¿Lo podría explicar? Si usted se refiere que si se celebra para todos los clubes, eso es en forma conjunta, no individual para cada club, no tiene potestad No, cada no, club. no. Perfecto, no me refiero si la AFA o la Superliga los comercializaba, o sea, voy a reformular la pregunta si el tribunal me permite. ¿La venta de los derechos de transmisión televisiva implica la venta al mismo tiempo y al mismo sujeto de los derechos de sponsoreo? Cuando digo sponsoreo, repito, estoy hablando de derechos como el mailing del torneo. No, a ver, lo que se venden son los derechos para poder televisarlos e incluso voy con la modernidad para darlos en otra plataforma. Eh, Bien, el naming del torneo es otro derecho que se vende aparte, ¿sí? El nombre que se le asigna al torneo lo vemos a diario. Eh, y con respecto a la publicidad, una cosa es la publicidad que pueda haber en los zócalos de pantalla, que es parte del producto televisivo, y otra es la publicidad que cada club que contrata per se, en lo que yo le dije de los derechos de sponsoría, de publicidad estática y demás. Pero lo televisivo es fundamentalmente es la comercialización y la explotación del producto televisivo en cualquier otra plataforma. perfecto. Yo no tengo más preguntas. Muchas gracias, doctor De Luca. Bien. ¿Alguna pregunta por parte de las defensas? Gracias, señor presidente. Yo tengo preguntas. Le va a hacer preguntas el doctor Juvenal Pintos. Buen día, doctor. Yo soy defensor de los directivos de la Fundación El Futbolista. Mi pregunta inicial es si desde que usted está vinculado al fútbol, escuchó nombrar a esta fundación. No, la verdad, ¿me repite el nombre de la fundación? Fundación El Futbolista. Lo he escuchado nombrar, pero solamente eso, sí. ¿Usted sabe a qué se dedica esa fundación? No, no exactamente, pero sí he leído algunas noticias vinculadas con la fundación. Bien. Eh, ¿Cuál es la relación de la Superliga con la AFA? ¿Son entidades distintas, independientes? ¿Cómo funciona eso? Sí, son dos entidades, lo que es Superliga, Sí. es una persona jurídica distinta, que en un momento nació en el Estatuto de AFA, en el cual se le cedieron la operación y toda la comercialización de lo que era la primera división,
y se constituyó como persona jurídica, sí, distinta que la AFA. Luego, por acuerdo de clubes, todo quedó nuevamente centralizado en la Asociación del Fútbol Argentino. Bien. ¿Usted conoce si la Superliga tenía un tribunal de disciplina? Sí, sí, en su momento tenía en primera instancia un comité de disciplina y en grado de apelación también. ¿Usted conoce los miembros de ese comité? No me los acuerdo en momento, sí, conocía miembros que estaban en aquel momento, pero no los recuerdo todos los apellidos ahora, porque eran tribunales colegiados. ¿Usted alguna vez escuchó el nombre de Eduardo Tayano como miembro de ese comité? Sí, sí, lo escuché, sí, sí. O sea, integraba alguna de las instancias que usted nombró. De co- Puede ser, puede ser. Yo no recuerdo, pasó hace bastante tiempo quiénes eran los miembros del Tribunal de Primera Instancia y de Apelación. No quiero aseverar algo que la verdad que en este momento no recuerdo, pero eso es de público notorio, estaban las informaciones de la liga, las decisiones de los pasos que están registrados, y ahí está la integración del tribunal. la Superliga tenía una sede distinta de la AFA Sí, sí, en Olga Cosetini 771, Puerto Madero, Cava. y las decisiones de la Superliga no estaban supervisadas, controladas o vinculadas con lo que decidía la AFA. No, en ese momento no, las decisiones de la Superliga se tomaban a través de la mesa directiva que está integrada por clubes y otras por el comité ejecutivo de todos los clubes, integrada por todos los clubes, y había materias de coordinación propia con la Asociación del Fútbol Argentino que estaban especificadas en un convenio de coordinación, pero las demás eran todas materias propias de Superliga. ¿Y cuál fue el periodo que rigió esta asociación civil de Superliga? ¿Cómo, cómo? ¿Cuál fue el periodo de tiempo en el que funcionó esta Superliga? La Superliga creo que empezó allá por 2016, finales, si no recuerdo mal, de 2016, y estuvo por espacio de 2 o 3 años, no recuerdo bien, cuando los clubes decidieron en comité ejecutivo y en asamblea volver a centralizar todo en la Asociación del Fútbol Argentino. Lo que hoy por ahí ven ustedes, que se llama Liga Profesional, no es la Superliga, es como si fuese un departamento autónomo con cierta autonomía que depende de AFA y que se comercializa como liga profesional en la primera división. Pero la Superliga es otra cosa, de hecho el nombre comercial era Superliga y era una asociación civil. Bien, en esa Superliga, ¿cómo se seleccionaban las personas que iban a participar del Tribunal de Apelación o del Tribunal de Disciplina? No, fueron seleccionados también por concurso, o concurso de antecedentes, ¿no? Y luego de esas decisiones la tomaba el comité, o sea, todos los clubes. No eran solamente decisiones de quienes integraban la mesa directiva o la parte estructural rentada, sino que había decisiones importantes, como designaciones importantes, que la tomaban todos los clubes, algunas reunidos en comité ejecutivo y otras en asamblea. Esos clubes que tomaban esa decisión, ¿al mismo tiempo seguían perteneciendo a la AFA? ¿Cómo, cómo? Esos clubes que tomaban esas decisiones, Sí. ¿al mismo tiempo seguían perteneciendo a la AFA? Sí, por supuesto, había una doble vinculación a la Superliga. Para ser miembro de Superliga era obviamente que había que ser miembro de Primera División o jugar en la Primera División, pero al mismo tiempo todos eran miembros de AFA y de hecho algunos clubes de la Primera División, que oportunamente fueron seleccionados o elegidos, integraban el comité ejecutivo de AFA y la asamblea de AFA, por supuesto, ¿no? Bien. ¿Usted conoce lo que significan los derechos de imagen de los futbolistas? Sí, sí, los conozco, sí. ¿Sabe quién es titular de esos derechos? El derecho de imagen, hay algunos derechos que con motivo del contrato federativo adquiere el club en imagen colectivas, pero los derechos de imagen son individual, de propiedad del jugador, sin perjuicio de que tanto los clubes como la Asociación del Fútbol Argentino puede tomar derechos de imágenes para promociones y así están en la mayoría de los contratos. Esto es donde sé. Después si hay algún jugador en particular que hace algún tipo de publicidad del solo, debe tener algún vínculo diferente. ¿Usted sabe si los jugadores cedían su derecho individual de imagen a alguna entidad distinta de la AFA o el club? No, no, no que yo sepa.
por lo menos no me consta. A los clubes que los contratan seguro. Después, por encima de eso no sé. Bien, bueno, Ahí para utilizar, por lo general se suele ceder ese derecho o el permiso de utilizar la imagen colectiva con 3 o más jugadores. Eso está en los contratos cuando se vincula un jugador sí. con No, un yo me club. refiero al jugador individual, No ¿no? me consta eso, no. Usted sabe, por ejemplo, cuando hay publicaciones de figuritas con las caras de los jugadores, ¿quiénes son los que contratan para que salgan esas figuritas con esas caras? Primero tiene que tener algún tipo de autorización, en este caso de la federación, de la AFA o de quien fuere, para poder hacer, digamos, ese figurita y después se utiliza, en realidad se utilizan, es verdad que se utilizan imágenes individuales, pero fundamentalmente imágenes también de juego en la cual se los menciona como parte de un equipo y no como persona, ¿sí? Pero necesitan autorización de la AFA o del órgano rector del fútbol. Bien, bueno, no tengo más preguntas. Gracias, doctor Juvenal Pinto. Pregunto a las defensas si hay alguna otra pregunta para el testigo. En la sala me dice la defensa que no. La fiscalía. Sí, señor presidente. Doctor Osorio, por favor. Doctor, ¿me escucha? Lo escucho perfecto, bajo, pero lo escucho, por eso es que acerco el celular. Bueno, voy a tratar de aprovechar su conocimiento, doctor. Sí, ¿Cuál es la fuente normativa que regula la titularidad de los derechos tanto de el jugador como el del club y el de la AFA en orden a la divulgación, a la publicidad de esas imágenes? no, bueno, a ver, todo lo que es el fútbol se rige por normas FIFA, normas de confederaciones y normas de federación, como viene a ser la AFA. ¿Sí? Digamos, la Constitución rectora de los derechos macro están regulados por FIFA y las regulaciones de las confederaciones y de las federaciones pueden tener particularidades, pero nunca pueden ir en contra de una norma madre FIFA. Ese es el estado normativo del fútbol argentino, del fútbol mundial en realidad. Bien, y en relación a la integración de los órganos que integran la AFA o en su momento la Superliga, eh, como se había tomado el ejemplo del Tribunal de Disciplina, Sí. esas normas, ¿cuál es el origen, digamos, de las mismas? No, lo mismo, exactamente, son las potestades jurisdiccionales y sancionatorias frente a la violación de normas que tiene cada federación. Y en su caso, si se crea una liga local que no es la federación siempre es AFA o la Real Federación Española y demás, que es la que tiene representación ante FIFA, sin perjuicio de lo cual se puede delegar la operación y explotación comercial de uno o más torneos a lo que no se conocen como ligas profesionales. Pero todo parte del mismo lugar, nunca puede ser contrariado ni contravenido el orden normativo FIFA. Y están autorizados las federaciones a tener sus propios órganos jurisdiccionales, por supuesto. El derecho de transmisión del partido como evento deportivo se escinde del derecho de transmitir publicidad sin ningún tipo de limitación. No, son dos tipos de derechos, digamos. El sponsoreo o publicidad es uno de los derechos que se comercializa aparte. Yo le dije lo que son las publicidades o los sponsors del torneo, los comercializa la liga. Como puede ser el naming del torneo o cualquier otro sponsor en las distintas categorías, sponsor digital, main sponsor o lo que fuere. El derecho que tienen de sponsoreo los propios clubes tiene que ver con su remera, con sus redes sociales, con su página web y con la estática. ¿Sí? Eso lo comercializan los propios clubes. Y la AFA, como le dije, o la liga en su momento, cuando le fue cedido, tenía el derecho de la comercialización conjunta de los derechos
audiovisuales nacionales, internacionales y todo lo que es el sponsoreo de los torneos, incluyendo el naming. Pero son todos derechos distintos. Es decir, que son derechos que funcionan en paralelo, para decirlo de alguna manera. Se pueden transmitir el derecho de televisación a una persona Sí, y el derecho de publicidad a otra persona el distinta. derecho a sponsoreo, sí, por supuesto. De hecho, así funciona. El naming del torneo lo tiene X empresa en un contrato separado y específicamente eh, relacionado con el naming, más allá de otras cuestiones que puede tener ese contrato de visibilidad de la marca, ¿no? Por ser naming del torneo. El derecho audiovisual nacional o de derecho audiovisuales nacionales es un contrato. El derecho audiovisuales, de derechos audiovisuales internacionales es otro contrato. Ahí se contrataron distintos. Digamos, el fútbol argentino para el exterior y el fútbol argentino para la Argentina. Me estoy refiriendo a una transmisión. Y bueno, ahí ya le aclaré la forma de contratación. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a usted. No más preguntas, señor presidente. Preguntémosle a ver si tiene la pregunta o no. Pregunto a las partes, doctora Peñafor, si me está escuchando, ¿tiene usted la mano levantada para hacer preguntas al testigo? No, apreté algo y se puso la mano levantada, ¿no? Pero yo ya hice mis preguntas. Muchas gracias, señoría. Gracias a usted, doctora. Bien, le agradecemos mucho al testigo por el esfuerzo y por haberse conectado. Queda usted desocupado. Que tenga usted unas muy buenas fiestas. Muchas gracias. Bueno, lo mismo para usted y disculpen que en el primer momento cuando les atendí la desprolijidad, pero bueno, espero que se haya entendido y haya aclarado todas las preguntas. Felicidades para todos ustedes. Gracias, muy amable. Ya puede desconectarse. Adiós. ¿Tenemos conectado al señor Espinosa? Ah, bien, perfecto. Bien. Hacemos un cuarto intermedio de 2 minutos mientras baja el testigo y seguimos con el mismo. Bien, retomamos la audiencia entonces. Muy buenos días. Toma asiento, por favor. Bien, señor Eduardo Juan Espinosa, ¿no? Bien. Ha sido usted citado como testigo por ante este tribunal en la causa 2971 y en la causa 3353. La causa es seguida respecto de los señores Juan Gabriel Mariotto, Jorge Milton Capitanich, Aníbal Fernández, Luis Miguel Segura, Miguel Ángel Silva, Rubén Manuel Raposo, Carlos Alberto Pandolfi, Norberto Francisco Monteleone, Raúl Alberto Pagano, Sergio Raúl Marchi, Natalia Antonio Rígano y, respecto a sus acumuladas, en la causa 3353, seguida el señor Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Daula. Como testigo, tiene la obligación de decir la verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado, y va a declarar bajo las mandas del artículo 275 del Código Penal que prevé una pena de hasta 10 años de prisión cuando el falso testimonio fuera en perjuicio de él o de los imputados. Le voy a recibir promesa o juramento de decir verdad. ¿Juro, promete decir verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado? A ver, ahí está. Bien. Perdón. ¿Jura o promete decir verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado? Juro. Bien. ¿Tiene alguna duda sobre lo que debe saber? No. Bien. Eh, Le voy a preguntar
Su nombre y apellido completo es Eduardo Juan Espinosa. Correcto. Bien. Su estado civil, Casado. su grado de instrucción. Soy contador público. Bien. ¿Dónde desempeña funciones? Ahora como profesional independiente. Bien. Respecto de las personas que le hice saber y respecto de las partes, respecto de las defensas particulares y el Ministerio Público Fiscal, ¿tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? No, ninguna. Bien. Su testimonio ha sido ofrecido por la defensa del señor Mariotto, Segura, Pandolfi, Marchi, Monteleón y Pagano. Le voy a dar la palabra en primer lugar a la doctora Peñafort, luego al doctor Juvenal Pinto y al doctor Migliori, eh, y luego al resto de las defensas, y en su caso también al Ministerio Público Fiscal, y si hay alguna pregunta por parte del tribunal, también lo haremos. Doctora Peñafort, está en uso la palabra. Sí, doctor, muchas gracias. Buenos días, contador Espinosa. Mi nombre es Graciela Peñafort, yo soy la defensa de Gabriel Mariotto. Eh, yo primero necesitaría, si nos puede contar, su trayectoria en el mundo del fútbol, porque mis preguntas van a ser específicamente sobre temas vinculados al fútbol. Buen día. Bueno, yo fui electo presidente de Banfield en el 2012, fui reelecto en el 2015, o sea, hice del 12 al 18, y después volví a ser electo del 21 hasta ahora octubre del 24. Eh, en el diciembre del 2014, luego de la muerte de Grondona, cuando se rearma el comité ejecutivo, el entonces presidente Luis Segura me elige como tesorero de la casa y lo hice hasta fines del 2015, después de la elección famosa del 38 iguales. Después también, en la pandemia, fui director general de la Liga Profesional de Fútbol, cuando se creó la liga, que la presidía Marcelo Tinelli. Perfecto. Mis preguntas van a ser específicas sobre el desarrollo del programa, cosas que sucedieron en el programa Fútbol para Todos. Como primer premisa, mi pregunta es, eh, ¿cómo se comercializan los derechos de transmisión televisiva de los eventos deportivos y quién los comercializa? ¿Quién es el titular de esos derechos? El titular es la AFA y se Bien, comercializa a través de, bueno, el comité ejecutivo es el que aprueba, después las asambleas respectivas todos los años, que aprueban las cuentas y los balances, y las negociaciones, bueno, las lleva adelante, depende de cada gestión, pero siempre fue el presidente. perfecto. La pregunta es, cuando se comercializan los derechos de transmisión televisiva, en el mismo contrato o en el mismo acto, ¿se comercializan los derechos de sponsoreo, por ejemplo, el mailing del torneo? ¿O son Ok. contratos distintos? ¿Yo puedo preguntar? ¿Puedo repreguntar? Sí, claro. No, pero porque fueron distintos contratos, ¿no? Entiendo que estoy acá por el tema fútbol para todos, y después está el contrato nuevo que se hizo con Fox y Turner en su momento, en el No, 2017. si me permite el tribunal, me da la autorización. No, estoy tratando de diferenciar el contrato que unió a Jefatura de Gabinete con la AFA al contrato que unió a la AFA con Ibeco y luego con Jefatura de Gabinete. Bueno, pero en el contrato del 2009 de la AFA con el Estado, digamos, yo no era dirigente, así que en ese contrato no participé en ningún tipo de negociación. Sí conozco mucho más el nuevo contrato porque ya tenía experiencia y era presidente de Banfield y estuve participación en el nuevo contrato. Sí, sí, lo tengo claro. Mi pregunta es específicamente, cuando se contratan los derechos de transmisión televisiva, esos derechos de transmisión televisiva incluyen sponsoreos como por ejemplo el nombre del torneo o el nombre del torneo debe ser comercializado por separado. La pregunta es genérica porque depende de cada Y negociación. No, depende de cada negociación. Se puede negociar a lo largo de distintos países también. En los derechos televisivos y el sponsoreo por otro lado puede estar junto
depende de lo que diga el contrato, son los derechos que tiene el adquiriente. ¿Y cómo es actualmente? O el contrato actual, los derechos televisivos son los nacionales, no los internacionales, que es con otra empresa, y el sponsoreo lo maneja directamente la liga, o hoy en día sería la AFA, y también obviamente hay un ida y vuelta con los derechos con las cadenas televisivas, porque quizás las marcas muchas veces son las mismas, pero cada uno hace su propia negociación. Perfecto. La siguiente pregunta ahora es sobre su función en el tiempo que le tocó ser contador, o tesorero, Torero. perdón, tesorero. ¿Usted era notificado de los créditos que pedían los clubes basados en el contrato que tenía firmada la AFA con jefatura de gabinete? ¿O debía autorizarlos o intervino en dichos contratos? No, no, no intervine. ¿Eran notificados a usted? No era notificado, sino que mi función es, yo lo hice en mi declaración, porque yo estuve en esta causa, eh, era un año muy particular, porque yo además estaba apoyando al otro candidato, no a Luis Segura, sino a Marcelo Tinelli, así que fue una tesorería bastante particular. He pedido varias veces reportes y demás, y bueno, trataba de ir todo lo que podía a las oficinas de la AFA para estar al tanto, pero no, no participé de ninguna negociación. Y no requerían los clubes que pedían estos créditos, estos adelantos, su autorización ¿Me preguntabas por los clubes o por los préstamos de los bancos? por los préstamos a los bancos, los clubes que pedían préstamos. No, iban a ver Requerían. directamente al gerente de Administración y Finanzas, pero yo tenía facultades para saber y de hecho lo hice en el mes de, ni bien empecé, en el mes de febrero de 2015, en un comité ejecutivo yo expuse las deudas de los clubes y expliqué un poco los números de la casa, que quizás muchos decían que era la primera vez. Y ahí traté de hacer un plan de desendeudamiento y demás, pero obviamente no tenía facultades, era un integrante más del comité ejecutivo que no se pudo llevar a cabo. Sí, después, cuando asumió Matías Lamens, que en ese momento era presidente de San Lorenzo, había sido protesorero mientras yo fui tesorero, ese plan de desendeudamiento se llevó a cabo. Bien. Yo no tengo más preguntas. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, doctora Peñafort. Doctor Juvenal Pinto, doctor Milores, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buen día, ¿cómo le Hola, va? buen día. Yo soy abogado de los directivos de la Fundación El Futbolista. ¿Usted escuchó alguna vez nombrar a esa fundación? ¿Sabe a qué se dedica? ¿Sabe de qué se trata? Sí, una fundación que supuestamente es lo que el, su función era contener a los futbolistas, a los que están en funciones y también a los que no llegan a ser futbolistas o quedan libres y a sus familias y sobre todo haciendo hincapié en todo lo educativo y la contención de lo que es ser jugador de fútbol y no llegar a ser un profesional exitoso. Usted nos dice que ganó las elecciones en Banfield, ¿no es cierto? En el 2012. año 2012. Antes del 2012 ya me imagino que estaba vinculado al fútbol. Sí, fui vocal por la oposición 2009 a 2012. Bien. Entonces, estos años que usted lleva en el fútbol, ¿no es cierto? En el Club Banfield, ¿pudo percibir beneficios de la actividad de la fundación hacia los clubes, hacia los De jugadores? 2009 a 2012 no, porque un vocal de la oposición no tiene ningún tipo de relación, y más siendo oposición, ni con los jugadores, ni con nadie. Una vez que fui presidente, sí, muchos chicos que no llegaban y demás buscaban un poco tener esa contención dentro de la fundación, a la cual no conozco sus instalaciones ni el funcionamiento, pero sí por comentarios de los chicos que dejaban de jugar, ellos y sus familias eran contenidos ahí. Bien. ¿Usted sabe si la fundación tenía un contrato con la AFA? Sí, el 2% de los derechos televisivos, que ya estaba de hace muchos años, por lo menos cuando yo entré al comité ejecutivo, era algo que ya estaba y venía siendo aprobado todos los años. ¿La AFA le daba asistencia financiera a los clubes?
Sí, le daba asistencia financiera, le ha dado al club que yo presidí también y a muchísimos clubes. ¿Esa asistencia financiera superaba los montos que le daba el contrato con la jefatura de gabinete? Eran adelantos, no como si superaba, no. Cada uno económicamente, imposible, financieramente, a través de cheques diferidos, se le daba asistencia a los clubes. Económicamente es imposible porque había un monto que es el que había que distribuir entre todos los clubes. Ujú. Y ese 2% que usted recuerda que recibía la fundación, ¿afectaba el objeto principal del contrato de permitir que los clubes reciban un apoyo financiero, un apoyo económico? No, no afectaba. En general, la caja de la AFA tenía otros ingresos. En ese momento era cerca del 70% de los derechos televisivos, hoy es muchísimo menos, pero después hay otros ingresos de sponsoreos, de partidos, de amistosos, de la selección, del Mundial, de la Conmebol, y todo eso iba a una misma, por supuesto, caja y de ahí se tomaban decisiones económicas y financieras. ¿No se hacía una detracción del monto que se recibía de la jefatura de gabinete para pagar ese 2%? No recuerdo si cuando se le distribuía a los clubes, si por ejemplo eran 100 pesos, había que distribuir 98. Sinceramente no recuerdo esas planillas. Bien. Usted, en el periodo que estuvo en, en la AFA, ¿no es cierto?, como tesorero, ¿advirtió que hubiera habido algún incumplimiento de las obligaciones de la AFA en cuanto a la transmisión de partidos? ¿Se hicieron los partidos? ¿Hubo algún problema de cumplimiento? No, no, la AFA tenía problemas financieros permanentes, eh, sobre todo después de la muerte de Grondona, y no, no, incumplimiento que yo recuerde, no, no hubo. Los partidos se televisaron todos y no hubo que yo recuerde quejas ni de los clubes ni de un tercero. Con relación a la liga profesional que usted integró, ¿qué vínculo tiene con la AFA, esa liga profesional? Que dijo que estaba Tinelli. Bueno, fue mutando, porque primero la AFA era una sola, después se crea la Superliga en 2017, que era una entidad, una asociación civil distinta, con facultades distintas, y después en la pandemia se absorbe la Superliga y se crea la Liga de Fútbol Profesional, que es la actual, dependiendo específicamente de la AFA. Y el ente Superliga quedó como un administrador, se cambió el estatuto, quedó como un administrador nada más que de los recursos. Y ese ente Superliga, mientras funcionó antes de la pandemia, ¿qué vínculo tenía con la AFA? Con la AFA tenía un vínculo de estatutario en el cual era la primera división. O sea, la AFA tenía a su cargo la selección, todos los torneos del ascenso, del interior, y la primera división la conformaban, no me acuerdo cuántos equipos en ese momento, eran los que integraban la Superliga, que tenía sus propias autoridades y tenía un presidente independiente en ese momento que fue Mariano Elizondo. ¿Y la AFA intervenía en las decisiones de la Superliga? No, lo que había es un convenio de gastos, porque muchos de los gastos que debía realizar la Superliga los hacía la AFA, entonces después se compensaban las cuentas. Los clubes asociados a la Superliga, ¿estaban también asociados a la AFA? Sí, por supuesto, si no, no podían participar. ¿Usted sabe si la Superliga tenía tribunales de disciplina? Tuvo tribunal de disciplina hasta un momento, bueno, hasta su finalización. Tenía tribunal de disciplina, tribunal de cuentas, era un ente que trataba de despejar a lo que eran los tribunales que había para los clubes de primera cuando estaban en la AFA. ¿Usted sabe quiénes eran los miembros de ese tribunal de disciplina? No, no me acuerdo. Tribunal de disciplina no me acuerdo en este momento. ¿A usted no le suena un nombre de Eduardo Tayano como miembro del tribunal de disciplina? Lo conozco, pero me parece que sí. Pero sinceramente no recuerdo, pero sé quién es. Pero la verdad que eran muchos y no eran muy visibles. Yo en ese momento no era funcionario de la Superliga. Yo fui director general de la liga, que ahí no había Ay, tribunal, ¿por qué lo conoce al doctor Tayano? porque yo estuve imputado en esta causa. ¿Lo conoció al fiscal No, no, personalmente? nunca lo vi en mi vida. Sé quién es, porque averigüé quiénes eran los jueces, los ¿Sabe fiscales si está para eso. relacionado a la actividad del fútbol de alguna manera? No, no tengo idea. Bien.
¿Usted conoció alguna vez el contrato? ¿Lo leyó? ¿Sabe cuál es el contrato del 2009? Que usted como tesorero me imagino que lo ejecutó a partir del 2000, hasta el 2014, ¿no? Empieza como tesorero. ¿Qué es ejecutar? Cumplirlo. Sí, ¿No? sí. Sí, ¿lo Sí. pagó? En O aquel lo momento hizo? seguramente ¿O lo cobró? estaba al tanto De los del términos del contrato, contrato. pero no recuerdo ahora detalles en ese momento. ¿Sabe si era un contrato oneroso? Y sí, porque era cambio de los derechos visuales, dinero. ¿Sabe si las partes cumplieron con las prestaciones, cada uno de lo que tenía que hacer y lo que tenía que dar y recibir? Mientras yo estuve, los pagos de Fútbol para Todos se hicieron y la AFA distribuía la plata entre los clubes. ¿Y los partidos se hacían? La Sí, AFA los partidos, cumplía. por supuesto, que se hacían. Y la fundación, mientras usted tuvo, ¿sabe si cumplía con esa tarea que usted dijo de dar asistencia a los... No en forma directa, sino a través de jugadores terceros, familiares, no tanto yo como presidente, sino mis colaboradores de comisión directiva, que quizás tenían que hablar con los que estaban a cargo, sobre todo del fútbol amateur y demás, cuando un chico no llega a primera división y había que darle contención de todo tipo. Una de las contenciones era, bueno, había notificarle que existía. Esas contenciones eh, impactaban más en los clubes grandes, en los clubes chicos, en los clubes del interior. No lo sé, porque me imagino que es lo mismo para un chico que queda libre de Banfield o de River o de Chacarita, tener una contención, él y su familia. Así que el impacto entiendo que es el mismo, porque sobre todo cuando el jugador no es profesional y no tiene dinero y no está preparado para lo que sigue en su vida, es lo mismo venir de River o venir de Banfield o venir de un club Y, del ascenso. y lo que viene en su vida es de lo que se ocupa la fundación. Parte seguramente darle esa contención en ese momento y a los familiares que también, sobre todo familiares de bajos recursos, son los que están muy cerca de esos chicos y cuando se frustran también hay que trabajar sobre las familias. Y en base a todo esto, ¿usted considera que la actividad de la fundación ayuda al funcionamiento de los clubes, a su economía, a su operación? ¿Es una contribución? ¿Suma, en definitiva? Suma para el mundo del fútbol, el principal integrante de esta industria es el futbolista. Entonces, no todos llegan, como le decía, y por supuesto que suma todo tipo de contención, sea del Estado, sea que también el Estado muchísimas veces ayuda en forma directa, con talleres y con charlas y demás, sea la fundación o sea el club mismo, que también hace contención permanente, por supuesto, todo suma. Bien, ¿usted sabe desde cuándo la fundación cumple con esa tarea? No, Cuando usted se inició en el mundo del fútbol, ¿sabe si ya la fundación cumplía con esa tarea? no, cuando me inicié en el mundo del fútbol, no. Cuando fui presidente en el 2012 que empecé a tener tipo de relación directa con padres, con jugadores, sí, pero antes no, como opositor no, ¿No no, sabía, no sabe o no existía la tarea? no sabía. ¿No sabe usted? En ese momento yo no sabía, no tenía idea de ese u otros temas porque un vocal de la oposición en realidad no hace nada más que muchas veces criticar lo que hace el oficialismo, así que no, como era un opositor bastante acérrimo, el que en ese momento era Carlos Portel, que después fue tesorero de la AFA, realmente no me daban lugar para nada. Bien. Bueno, yo no tengo más preguntas para usted, señor. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, señor presidente. No, gracias a usted, doctor, por favor. Bien. ¿Alguna otra defensa que tenga preguntas para el testigo? No en la sala. ¿Alguna pregunta de alguna otra defensa que se encuentre conectada? Doctor Buján, no lo estaba viendo yo en pantalla, pero me avisa que tiene la mano levantada. Tiene el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor Espinosa, yo soy abogado defensor de los señores Miguel Silva y, bueno, y Segura, Luis Segura, y a raíz de ello tengo algunas preguntas adicionales para hacer. En primer término y en referencia al tema de los cheques que usted mencionó en su declaración, cheques de pago diferido, le consulto si alguna vez a lo largo de su rol como presidente en Banfield le sugirieron o insinuaron desde AFA dónde cambiar los cheques
dónde hacer operaciones de descuento de cheques o similar. Hola, buen día. No, no, nunca. Y recuerdo cómo era un tema que se hablaba mucho, inclusive cuando fui tesorero tampoco, nunca tuve ninguna evidencia ni nada de lo que usted dice. ¿Quién decide entonces dónde cambiarlos? Cada club, cada gerente financiero, cada presidente, depende de la estructura que tenga. ¿Y alguna vez escuchó si a otro club que no fuera Banfield sí le sugirieron algo de este tipo? ¿Dónde cambiarlo? No, nunca. ¿Cómo era la modalidad de pago de los cheques por parte de AFA hacia los clubes? ¿Lo recuerda? Sí, cada club tenía un valor estipulado mensual, eran pagos mensuales. Si el club no tenía deuda con la AFA o adelantos, el cheque o la transferencia era al día. Y si el club tenía adelantos, lo que se hacía era un cheque diferido. Y muchas veces los clubes también pedían particionarlo. Por ejemplo, si era 1 millón de pesos, capaz pedían dos cheques de 500, porque dependiendo de sus finanzas, capaz algún cheque lograban llegar a la fecha de término y no perder ese dinero de la financiación, y otro tenían que ir a hacerlo dinero efectivo en el momento. Así que el flujo de pagos era mensual a través de cheques, en ese momento, ¿no? ¿Y sabe usted hace cuánto tiempo se adoptaba esa modalidad? Y durante la presidencia de Grondona, yo recuerdo que siempre era así. Después, una de las cosas que yo había propuesto también es que se realicen transferencias directas a los clubes el mismo día, pues quizás no era, no todos los clubes recibían el mismo día, insisto, porque el que tenía adelanto no tenía que recibir nada. Si iba a solicitar esa ayuda financiera, le tenían que dar la reunión, había que contar con la aprobación de la gerencia de finanzas, eventualmente del presidente, y ahí se hacía del valor. ¿Y sabe si había clubes de fútbol con problemas en entidades bancarias? Me refiero a cuentas inhibidas, por ejemplo. Sí, muchos. En el caso de Banfield, por ejemplo, cuando yo fui presidente, el club estaba en una crisis terminal. No tenía ninguna cuenta bancaria, hubo que armar un fideicomiso de administración, todos los ingresos eran embargados, eh, y había, bueno, yo hice, fue producto de una cefalía, una cesación de pagos, y así había varios clubes eh, que eran los que estaban más endeudados con la AFA. A partir de esta última mención le consulto, si es que lo sabe, por supuesto, y más allá del caso de Banfield. ¿Cuál era la situación de los clubes en general? Y no era buena, eh, y después se fue mejorando de a poco con el aumento del 200% de cambiar de un contrato a otro. Los clubes mejoraron, pero no era buena en general, porque de hecho si comparamos con años posteriores, por ejemplo la Superliga nunca dio ningún adelanto, la Liga de Fútbol tampoco, y en ese momento era bastante habitual que los clubes pidieran adelantos financieros porque realmente tenían muchos problemas económicos y financieros. ¿Y qué impacto tuvo el programa Fútbol para Todos en la situación económica de los clubes? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Fue para En- todos igual? ¿Si algunos clubes mejoraron o saldaron deudas? ¿Qué nos puede contar sobre eso? Recuerdo que de entrada fue muy bueno porque triplicaba el valor. Después es el mismo mercado que lleva quizás a los jugadores, a los representantes, al haber más dinero en el mercado, a también pedir más dinero para los jugadores, y quizás no terminó de ser lo eficiente que fue de entrada, que fue una ayuda muy grande para muchos clubes de todo el país, ¿no? Porque también me acuerdo que había adelantos financieros para clubes del Federal, de Primera B, de todas las categorías. Le hizo preguntas hace unos instantes el doctor Pinto sobre una fundación llamada Fundación El Futbolista. A raíz de ello le consulto, agregando a las preguntas del doctor, ¿sabe hasta cuándo se le pagó a la fundación? No, no recuerdo.
según su punto de vista, ¿los fondos provenientes del programa eran fondos públicos o privados una vez ingresados en AFA? Yo no soy abogado, pero siempre dije que para la AFA tenía que vender esos derechos onerosos y era lo mismo que sea de un privado o del Estado, porque lo que hacía era vender un activo para distribuirlo entre los clubes. Después, la parte del derecho administrativo, entiendo, ver si son fondos públicos o no, no estoy en condiciones de afirmarlo desde el punto de vista legal. Pero para un funcionario de la AFA o dirigente de la AFA, lo que vendía era un activo y, bueno, ingresaba dinero. Perfecto. Otro tema distinto, le pregunto si recuerda si dentro de la organización administrativa interna de AFA había algún área o sector que tuviera como fin principal o al menos como función de controlar el destino de los fondos pagados a los clubes. El tribunal, hay un tribunal de control, pero era un tribunal que trabajaba más a distancia, o sea, cuando los clubes presentaban los presupuestos, no recuerdo el nombre ahora del tribunal, tribunal de control creo que es, cuando los clubes mandan los presupuestos, tenían que ser aprobados, lo mismo que había que aprobar los balances una vez por año a través de todas las asambleas de los clubes, y los balances iban a ese tribunal. Simplemente para aclararlo, ¿puede ser el Tribunal de Cuentas al que se esté refiriendo? Sí, el tribunal de cuentas. ¿Recuerda por quién estaba integrado? No, no recuerdo. ¿Recuerda si trabajaban, cumplían con su labor, hacían lo que tenían que hacer? Sí, sí, y además también entiendo que emitían dictámenes también para los balances anuales. Perfecto, por mi parte no tengo más preguntas. Gracias. Por favor. Gracias, doctor Buján. ¿Alguna pregunta más para el testigo por parte de las defensas? Bien, el Ministerio Público Fiscal. Doctor Osori, por favor. Gracias, señor presidente. Buen día. Hola, buen día. Eh, gracias. Sé que había sido un acérrimo opositor en algún momento eh, de su club. ¿Desde, desde qué año aproximadamente usted trabajó en la política del club? Disputó, digamos, Creamos la primera agrupación en el 2001, después hubo una elección en el 2005 que yo fui candidato a tesorero, que perdimos 70-30, y en el 2008 hubo una elección medio fallida que ahí perdimos por 24 votos y después en el 2012 fue que logramos ganar. Eh, de esa posición de observador crítico que supongo que tenían ustedes como conjunto de socios que pretendía disputar la comisión directiva, ¿cuál era la situación financiera de su club y si también se puede referir a la situación financiera en general de los clubes, ¿no? Durante ese periodo en el cual usted participó activamente y que seguramente estaba informado de lo que pasaba en el club. Sí, clubes como Banfield y muchísimos más dependen de las ventas de jugadores o el mercado argentino o el mercado exterior. Pasan por momentos muy malos y por momentos muy buenos. Mientras yo fui opositor, Banfield salió campeón de primera división, construyó parte de un estadio, adquirió otros bienes y por momentos, como en el final, el club tenía casi 6 meses de no pagarle a sus empleados, otros 6 meses de no pagarle a sus futbolistas, a sus proveedores. Así que dependía del flujo de caja de cada mercado a ver si el club tenía un bienestar o sufría inconvenientes económicos todos los días. Es decir, que los derechos de transmisión no gravitaban tanto como la venta de jugadores para los clubes.
Sí, no, en ese momento los derechos de transmisión eran más importantes que hoy, por ejemplo. En el presupuesto ordinario de Banfield muchas veces llegaba al 50-60%. Perdón, cuando usted dice en ese momento se refiere a cuando usted era oposición, ¿no es así? Sí, Bien. eh, las ventas de jugadores después fueron creciendo, Banfield empezó a vender más a partir de 2010 y a partir de ahí, perdón, 2005, los primeros años las ventas eran menores porque el fútbol mundial tenía también ventas menores. Cuando empezaron los jugadores a valer más, los jugadores que vendía Banfield también le representaban un mayor porcentaje en el presupuesto. Eh, los 6 meses esos críticos a los que se refirió, a qué año correspondía o correspondieron? Antes de que asuma, fueron enero, junio 2012. Bien. Gracias. No más No, por favor. preguntas. Bien, muchas gracias, doctor Osorio. Doctora Garmendia? Un segundito, doctor. Sí, doctora Cabrera tiene una palabra. Sí, gracias, perdón, un segundo. Sí, tranquilo. Señor Espinosa, durante el tiempo que usted, de su gestión en la AFA, ¿recuerda si desde jefatura de gabinete se le solicitó algún informe sobre la gestión de los fondos, cómo se distribuían a los clubes? No, no recuerdo. Sí recuerdo haberlo hecho y haberlo contado en el comité ejecutivo de febrero del 2015, pero no recuerdo después. Yo no tenía relación con el Estado, con jefatura de gabinete, como para ver cuál era el ida y vuelta, y tampoco firmaba ninguna nota. O sea, eso se trasladó al comité ejecutivo, pero no a la jefatura. No, no sé si no se trasladó. Yo, si había una nota del comité, capaz la firmaba el presidente y el secretario. Yo como tesorero no firmaba No, ninguna nota. muchas gracias, No, por favor. doctor. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Espinosa. Buen día. Em, en el informe de gestión que usted presentó al comité en febrero del 2015, ¿qué periodo de tiempo usted analizó para poder presentar ese análisis? No, la foto de la AFA en ese momento, porque en ese momento quizás muchos clubes integrantes del comité no conocían cuál era el estado real de la asociación. Entonces, junto con el director de Administración y Finanzas y el director financiero, me acuerdo que trabajamos mucho en un informe bastante largo en donde se explicaba punto por punto cuáles eran los ingresos, cómo se distribuía. No, lo que no en ese momento se publicó es quiénes eran los clubes que debían, por una cuestión de privacidad de cada club, pero sí la deuda total que había de los clubes para con la AFA y demás. Es decir, que usted, al haber ingresado sobre fines de 2014 con el cargo de tesorero, ahí comenzó se planteó este objetivo, el señor Segura se lo planteó, formó parte de la propuesta que usted tenía de trabajo al asumir como tesorero. ¿Cómo surgió realizar este informe? Sí, hacíamos reuniones en ese momento, había otros integrantes, creo que recuerdo estaba Rodolfo Donofrio, Matías Lames, Rodolfo Donofrio, presidente de River, Daniel Angelici, presidente de Boca, Matías Lames, presidente de San Lorenzo. Hacíamos reuniones, quizás yo era, por ser contador público, el que más iba todos los días junto con el presidente, no todos los días, pero el que más seguido iba. Les propuse hacer un informe y todos aceptaron y de hecho me lo dejaron exponer. El cargo de tesorero lo pone y lo saca el presidente. O sea, si yo hacía algo que el presidente no quería, obviamente me instituía del cargo inmediatamente. Así que le propuse hacer ese plan de desendeudamiento, explicarle a los clubes, abrir las cuentas, para que todos estuvieran enterados. eh, y capaz también porque en ese momento se hablaba de AFA rica, clubes pobres, y la AFA no era rica, la AFA tenía deudas
por todos lados también. Entonces, y porque la plata que ingresaba iba a los clubes mayoritariamente, además de los proveedores y la selección argentina. Pero sí, no tuve ningún problema en que el presidente Segura me autorizó a dar ese informe. Em, Ese informe se presenta en febrero de 2015 al Comité Ejecutivo, como usted lo estaba señalando, pero desde diciembre, más precisamente el 29 de diciembre del 2014, AFA había presentado a lo que es el programa Fútbol para Todos el planteo acerca del nuevo número para una adenda, ¿sí? Previsto para lo que iba a ser para el 2015, o sea, durante su gestión como tesorero. Para el 29 de diciembre del 2014, cuando se presenta esta nota poniéndole un número de lo que se estaba pidiendo por parte de AFA, ¿usted participó para lo que es la presentación de este pedido de AFA al programa Fútbol para Todos? No, no, no participé en las negociaciones. Y ¿usted asesoró al presidente Segura para ponerle ese número a la nota con el pedido de un monto No, al programa Fútbol para Todos? lo que recuerdo que en ese momento había una inflación, no me acuerdo de cuánto, y lo que se buscaba como en ese momento, después de triplicar el valor, era un importe importante para la AFA. Después lo que se intentaba era acompañar la inflación en los primeros años, que después cuando vino el nuevo gobierno de Macri, ahí empieza el problema porque no querían seguir actualizando el importe. Entonces, ahí yo fui uno de los que propuse, digamos, si no se actualiza el importe, no le servía más al fútbol y había que buscar alternativas privadas. En este informe que usted presenta al comité, los fondos que percibía la AFA, el 100% de los fondos que percibía la AFA provenientes del pago del programa Fútbol para Todos, ¿eran distribuidos al 100% entre los clubes? Sí, como le dije recién al doctor, no recuerdo si se distribuía el 100, si se distribuía el 98. Sí sé que el dinero que ingresaba de Fútbol para Todos se distribuía entre todas las categorías. Em, de acuerdo al informe que usted presentó al comité ejecutivo, voy a solicitar, señor presidente, si le podemos exhibir al testigo el anexo 5 de la presentación que él hizo cuando tuvo su declaración, que es foja 5114/21, certificada foja 5122 del principal, con fecha 13 de mayo del 16, el anexo 5, por favor. Una pregunta le hago, doctora. ¿Lo firmó el testigo? Sí. Bien. Bien. Si no hay otras preguntas, vamos entonces a proceder a la exhibición. Sin perjuicio de eso, después las partes van a tener posibilidad de preguntar respecto de ese documento. Sí, doctor. Estas dos. Sí, a la defensa le gustaría saber si esta documentación está incluida en la admisibilidad de prueba. Sí, por lo que tengo entendido, está dentro del proveído de prueba. ¿Me lo podría confirmar? Está presentado en la causa principal por el testigo en su momento cuando prestó declaración durante la instrucción. Bien, está preguntando el doctor si está en la admisibilidad de prueba. Sí, porque incluimos la totalidad de lo que No, doctora, no dialogue. La pregunta es si la incorporación por lectura fue ofrecida como prueba y a su vez admitida por el tribunal. Ya lo confirmamos por el tema de caudal de documentación. Estamos confirmando si esa prueba Sí, fue ofrecida y en su caso precisamente si se por eso encuentra le pido incorporada. disculpas No, que no hay yo no lo problema, tenga doctor. presente. No, no.
27 el decreto de admisibilidad de prueba. Punto 153. Señor presidente, acá pudimos confirmar que efectivamente está en el Sí, ofrecimiento. ahí estaban confirmando que sí. Bien, vamos entonces a la exhibición. Gracias. Este es un informe que se ha presentado y que llevaría su firma. Vamos a exhibírselo a los efectos de que reconozca en primer lugar la firma y luego entonces para que las partes puedan efectuarle preguntas, en primer lugar el Ministerio Público Fiscal y luego las defensas. Doctora Garmendia, sí. Gracias, señor presidente. Em, de acuerdo a estos cuadros, en el que figura resumen de ingresos anuales financieros que usted presentó ante el Comité Ejecutivo, figuran ingresos para el 2015 de 1.440 millones provenientes del programa Fútbol para Todos. ¿Sí? En el primer ítem, ¿verdad? Sí, en la proyección. Bien. En la hoja que sigue, que es destino de los fondos de AFA, de esos 1.440 millones proyectados como ingresos provenientes del programa Fútbol para Todos, solo 1.258 se destinan a los clubes. Y por fuera está el porcentaje correspondiente a la fundación, o sea, no está incluido. Entonces, mi pregunta es si usted tiene conocimiento en esta proyección que hizo, a qué obedecen estos 153 millones de diferencia entre el monto total que remite el programa Fútbol para Todos y lo que AFA distribuye entre los clubes. Sí, lo primero que veo es que esto es un presupuesto, una proyección, no es el concepto de los gastos específicos. La verdad, en este momento tendría que volver a verlos en casi 10 años que lo hice, pero sí, por lo que veo, y no es que está mi firma, sino que yo lo hice y lo presenté, no está firmado en ningún lado en mi presentación en el juzgado, pero no es que el informe llevaba una firma y se lo dimos a los clubes, sino que lo presenté en el seno del comité ejecutivo. Pero por ser una proyección, no recuerdo ahora de dónde viene la diferencia. ¿Recuerda, recuerda si para poder hacer esta proyección lo que analizó de lo sucedido hasta la foto, hasta la situación que usted analizó para hacer esta proyección, esto era una constante que se mantenía? No recuerdo. Sí que como yo era nuevo y tenía, aparte en el verano, justo había asumido, me basé mucho en la información que me había dado la contadora Mónica Pauvet. Bien. Em, usted dijo que en 2009, al haberse duplicado los fondos que comienzan a percibirse por parte de AFA con la firma del contrato con jefatura de gabinete, em, mi pregunta al respecto tiene que ver con si usted, de su experiencia como dirigente en ese momento, por su club, em, considera, tiene conocimiento que fue una oportunidad o se planteó la posibilidad de que se fuera saneando en ese momento el libramiento de los cheques de pago diferido al haber el doble de ingresos por la suscripción de este contrato con jefatura de gabinete. Si mal no recuerdo, era el triple, de 200 a 600. Mm. Y no, porque yo era vocal, insisto, por la oposición, no iba a la AFA, creo que no conocía la oficina de Viamonte, nunca había entrado, y no entré hasta que fui presidente. ¿Y en su club esto se planteó? ¿Recuerda? Si se habló de esto, ¿ustedes estaban recibiendo cheques de pago diferido a esa fecha, 2009? Yo ingresé como vocal de la minoría en octubre de 2009 y esto me entiendo que es antes, ¿no? Agosto, así que no recuerdo. En el,
En el contrato de 2009 se preveía el pago del monto anual garantizado y luego una distribución si había excedentes con un 50% que iba para AFA con destino para los clubes. Usted, mientras fue dirigente por su club y luego como tesorero por parte de AFA, ¿recuerda si se verificó en alguna oportunidad la existencia de un excedente por sobre el monto anual garantizado para distribuir a los clubes? No, no recuerdo. ¿Tiene conocimiento o recuerda si de alguna manera el haberse suprimido la comercialización de publicidad privada a partir de inicios del 2010 influyó para que no se generara este excedente? No, el sentido común indica eso. Yo no tengo conocimiento porque no conocía si había otro tipo de comercialización, y menos, insisto, no estando ni en la casa ni siendo presidente de mi club. El sentido común indica si no hay comercialización, seguramente tampoco va a haber excedente. Para la solicitud, respecto del trámite de los préstamos que estaban vigentes solicitados por la AFA, tanto respecto del Banco Nación como de los que eran del Credicop. Si bien fueron tomados con anterioridad a su gestión como tesorero, se estaban pagando durante su gestión. ¿Usted tuvo conocimiento si el destino que se le dio a esos, al monto de esos préstamos era aquel que estaba previsto cuando se los tomó? Y en su caso, ¿cuál fue el motivo de haberlos tomado? No tengo conocimiento. Sí sé que todo el dinero que ingresaba a la AFA, como lo dije hace un ratito, eh, era para los clubes o para los proveedores habituales, para los juicios, para los impuestos. Esa es una organización que se maneja como una empresa y la caja es una sola y seguramente si se pidieron para auxiliar a algún club, me acuerdo que River en su momento tuvo un auxilio muy, pero muy importante, eh, que fue uno de los clubes que después es el primero en desendeudarse, pero era el que en un momento el que más le debía a la asociación. En el caso del préstamo tomado con el Banco Nación, que fue en marzo del 2012 por 200 millones, teniendo como fin la recomposición de capital de trabajo. ¿Tuvo conocimiento usted durante su gestión como tesorero para poder explicarnos a qué se refiere esta finalidad de recomposición de capital de trabajo? No, porque en marzo de 2012 yo no era presidente del club ni integraba ni el comité ejecutivo de la AFA. Y al tener que registrar los pagos, como se iban haciendo de las cuotas que estaban pendientes de este préstamo durante su gestión como tesorero, no se interiorizó, tuvo conocimiento acerca de la finalidad que tenía este préstamo de recomposición de capital de trabajo. No, ni recuerdo por cuánto tiempo, si cuando yo fui tesorero en el 2015 todavía se seguía pagando ese crédito. Los montos que se percibían por los préstamos tomados durante su gestión como tesorero, ¿tuvo la oportunidad de apreciar de qué manera se remitían a los clubes? ¿Era por transferencia, por cheque, cheque al día, cheque de pago diferido? No recuerdo que en mi gestión se hayan solicitado créditos 2015. Los que estaban vigentes durante su gestión en el pago de las cuotas, Banco Nación y dos del Credicop. Siempre se auxiliaba a los clubes. Insisto, eh, se le pagaba a los clubes el derecho mensual, se auxiliaba a los clubes financieramente, se pagaban proveedores, se pagaban juicios, se pagaban impuestos y cualquier otro gasto vinculado a la selección argentina, sea con el ingreso de el fútbol para todos o el ingreso privado o el ingreso de sponsor y demás. Después obviamente había que asentar en actas cuánto era el ingreso que económicamente le correspondía a los clubes, que estaba estipulado anualmente por el comité ejecutivo. Durante su gestión como tesorero, tuvo la oportunidad de apreciar cómo estaba registrado contablemente la remisión de esos fondos a los clubes. Los que provenían de los préstamos, ¿eran transferencias o eran cheques o qué modalidad? A los clubes. Sí. Sí, se daba el adelanto al club y era la salida bancaria con el cheque cuando se acreditaba, con la deuda que tenía el club para con la AFA. O sea, la AFA tenía un crédito con el club en el cual le adelantaba ese dinero. Se contabilizaba así. Con cheque, ¿entendí bien? Cheques, sí, seguramente los auxilios financieros que recuerde yo eran con cheques diferidos.
Durante su gestión como tesorero, ¿recuerda tener conocimiento acerca de si AFA controlaba de alguna manera o tenía algún mecanismo previsto acerca de los fondos que se destinaban a la Fundación El Futbolista? El 2% que estaba convenido desde octubre del 2009 de los fondos provenientes del programa Fútbol para Todos. No, no recuerdo ni tengo conocimiento. Y una última pregunta. Cuando usted llevó adelante el análisis, el estudio para presentar el informe que hizo en febrero del 2015 al comité, ¿recuerda si advirtió sobre la existencia de un informe similar o de esas características del año 2009 o de los años subsiguientes desde la vigencia del programa Fútbol para Todos? No, no recuerdo y tampoco recuerdo haberlo solicitado porque no era el sentido de mi informe. El sentido de mi informe era presentarle la realidad de la casa al comité ejecutivo, no la historia, sino la realidad, y por eso hice las proyecciones para adelante y sugerí los cambios para adelante. Em, ¿Y cómo establecía la realidad sin hacer un análisis retrospectivamente? Porque justamente digo cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos, es un informe económico financiero y esto es una presentación al comité, es la primera presentación que se había hecho en muchos años, alcanzaba para que todos, me acuerdo porque me felicitaban muchos de los integrantes, que todos sepan cuál era el estado real de la Asociación de Fútbol Argentino y las deudas que había con los clubes y los mecanismos y modalidades. Recuerdo que después en el balance que se aprobó en septiembre del 2015, yo también hago en un informe de tesorería, hago unas recomendaciones para que se siga adelante con el desendeudamiento y bueno, y se cambien algunas prácticas para mejorar lo que en ese momento decíamos de una vez por todas, las finanzas de la asociación. No tengo más preguntas, señor presidente. Bien, gracias, doctora Armenta. Doctor Juvenal, Pinto, por favor. Muchas gracias. Para hacer una pregunta, yo le pediría al tribunal que me permita leer un párrafo de un acta del comité ejecutivo del 17 del 11 del 2009. Bien. Como el testigo no lo ha firmado, con lo cual no necesito la exhibición, solo eh, referirle un párrafo que tiene que ver con la pregunta que le hizo inicialmente la Fiscalía. Bien. ¿Puedo hacerlo? Sí, sí, doctor, un minuto. Para que las personas que, digamos, las partes que están en sala puedan verificar si me puede repetir la fecha, doctor, para identificar el Sí, acta sí, nada más. le voy a decir el número de foja del libro. El acta es del 17 del 11 del 2009 Bien. y en la impresión no salió el número de folio, pero lo van a poder encontrar. Ahí está, ahí lo estamos exhibiendo. Bien, ya lo tenemos exhibido en pantalla. Ahí encontró el doctor Migliori los folios. Del 11 del 2009. Bueno, soy una casa, me parecería ser esa. Bien, es la que estamos exhibiendo, ¿no? Necesito Bien, la foja del libro, el folio 127. bien, perfecto, doctor. Sí, de lectura, por favor. Bueno, antes de hacerle una pregunta relacionada con la planilla sobre la que usted se manifestó antes, le voy a leer dos renglones de un acta donde, luego de acordarse la distribución de los clubes, del comité ejecutivo, se dice: el importe remanente destinado a gastos de seguridad, reducidos al 7% del decreto 1212 y el 2% de aporte de la Fundación del Cultor. Eso que le señaló la Fiscalía, de diferencia entre lo que fue los clubes y lo que recibieron
lo que recibió del contrato, la AFA. ¿Puede tener alguna vinculación con ese 7% que se detraía con fines de seguridad? Ah, perdón. Señor presidente, disculpe, no se está escuchando. Bueno, voy a Ahí, repetir la pregunta, discúlpenme. ahí estamos, perfecto. Discúlpenme. Bueno, la pregunta va a partir de leer el acta que hemos referido en el folio 127. En este folio dice que hay un importe remanente destinado a gastos de seguridad, una vez deducidos el 7% del decreto 1212 y el 2% del aporte de la Fundación El Futbolista. Ese importe del 7% del decreto 1212, ¿usted lo conoce? ¿Sabe de qué se trata? Sí, sí, lo conozco. ¿Ese importe forma parte de lo que se entrega a los clubes? No, de hecho hoy en día cuando ingresan los derechos televisivos se les cuentan de diferentes cosas, entre ellos el 12-12 que bueno, fue cambiando 7,5% o Bien, 7,05. la diferencia que surge en su proyección entre lo recibido del gobierno y lo distribuido de los clubes, ¿lleva incluido este 7% de seguridad del decreto 1212? No recuerdo y vuelvo a recordar a todos que yo tenía 30 días en la asociación y hice un informe con la información que me daban. Después de tantos años, hoy sí podría tener muchísimas más precisiones, pero era nuevo en todo, para mí era nuevo todo, pero en sentido común parecería que sí, porque si hay una diferencia entre lo que está asignado a los clubes y el dinero que entra a los clubes, debería ser eso, podría ser otra, pero sinceramente no lo recuerdo. ¿Podría haberse entregado a los clubes ese 7%? No, nunca, porque hay que retenerlo y pagarlo a la FIP. ¿Y podría haberse entregado a los clubes ese 2% Eh, de la eh, fundación? podría ser una decisión del comité ejecutivo. Entiendo que las decisiones, usted me hablaba del 2009. Entiendo que las reasignaciones eran anuales, que todos los años el comité ejecutivo, aparte como fueron cambiando los torneos, los clubes, hacían asignaciones. Al principio estaban los grandes con una distribución de plata, después fueron todos iguales, La pero pregunta, del 2009 no me acuerdo. continuando con la pregunta inicial de la Fiscalía en relación a ese documento, es si la diferencia que señaló la Fiscalía entre lo recibido y lo distribuido llevaría incluida como razón esto que yo le he leído, del 7% y del 2%. No lo recuerdo, en el informe no lo recuerdo. Tendría que ver el anexo de este informe, que seguramente estos números estaban sustentados en un informe de trabajo, porque no aparecen milagrosamente 1400, sino que hay tras de esto a ver, un Excel o algo donde explicaba de dónde venía ese número. ¿Podría haberse entregado a los clubes este 7%? Haberse entregado, no. O sea, la AFA podría haberle dado a los clubes lo que quería. La AFA podría haberle dado, por ejemplo, el contrato de Adidas y puede decir si es para proveedores, si es para la selección, es para los clubes, es para la fundación. La AFA, el comité ejecutivo, tiene facultades suficientes para decidir dónde va el 100% de los ingresos. Bien, muchas gracias, señor. No, por No favor. tengo más preguntas, señor presidente. Bien, muchas gracias, doctor Juvenal Pinto. Si no hay ninguna pregunta más de las partes, bien, doctora Peñafort tiene el uso de la palabra. No, perdón, quería avisar la primera parte de las preguntas del doctor Juvenal Pinto que se escuchaba muy bajo, nada más. Lo escribí en el chat y que me quedó la mano levantada. Bien, doctora, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, entonces le agradecemos al testigo. Si necesita una certificación, con todo gusto se la podemos otorgar en la sede del tribunal o se la podemos mandar vía mail. Muchísimas gracias. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, antes de dar antes de culminar la audiencia, hacemos saber que queda pendiente de resolución. Lo va a hacer el tribunal a la brevedad posible.
respecto de la presentación, porque fueron contestando las partes, de la petición efectuada por el Ministerio Público Fiscal en cuanto a la exhibición de fuentes abiertas. Bien, por otro lado, a los efectos organizativos, se hace saber a las partes que la próxima audiencia será llevada adelante, y vamos a hacer un cuarto intermedio, el día 10 de febrero de 2025 a las 9:30 horas. La misma será de manera totalmente presencial, remota, totalmente remota. Y se encuentran citados para esa audiencia el señor Andrés Martí Patón Urich y Analía Eliades. Asimismo, se dispuso que los peritos Graciela Álvarez, Magdalena Rúa y Pablo Gastón Conti, oportunamente convocados para esa fecha, declaren en fecha 21 de marzo de 2025 a partir de las 9:30 horas. Los peritos, si no hay oposición de las partes, lo harán en manera, como hicieron los veedores, a manera de coloquio para mayor agilidad, pero igual quedamos también, si no hay oposición por parte de las partes en este punto. Además, también hago saber que por cuestiones de agenda del tribunal se ha citado para el día 17 de febrero de 2025 a las 9:30 a los testigos de ATIP, Natalia Bolosín, Ana Merlino y Jorge Micheli, dejándose sin efecto de momento las convocatorias de Eric Deuteris, Jazmín López Hussain, Roberto Marcelo Geralnik y Sol Sáez Sutín, respecto de quienes se fijará una nueva fecha. Bien, hacemos entonces con estas Señor aclaraciones. presidente, discúlpeme, Sí, la última intervención del año. no, Con relación a la prueba de la Superliga, nos acabamos de enterar de que la Superliga desapareció en la pandemia y hay un oficio librado a la Superliga para que haga un informe y resulta que hoy día la Superliga está continuada por la AFA, que a su vez contestó de manera negativa una cosa que surge de manera positiva de los medios de comunicación. Me parece que el oficio... está reconducido, doctor. Doctor, si lo puedo hablar. Sí, la situación es la siguiente. La Superliga sigue existiendo como persona jurídica y responde informes, así que va a responder eso que pedimos. Bueno, Sí, muchísimas gracias. Sobre situaciones del pasado, por supuesto, pero Sí, como el testigo dijo, la Superliga no... No, nosotros lo verificamos a raíz del oficio que enviamos. Esta información la tuvimos. Como nos enteramos de esta situación, recondujimos la información a los efectos de que debe ser constatamos que si bien de manera reducida seguía actuando, sí se iba a contestar de manera de dar respuesta a su petición. Muchísimas gracias, No. disculpe la interrupción. No, no hay por qué. Bien, hacemos entonces cuarto intermedio hasta el día 10 de febrero de 2025, audiencia que se realizará de manera absolutamente virtual. Les deseo a todos y a todas una muy buena Navidad, un muy buen comienzo de año y nuevamente reitero mi agradecimiento por cómo se ha desarrollado la audiencia hasta el momento. Y también saludo a través de ustedes a sus familias. Muchas gracias. Gracias, señor. Muchas gracias y muchas Saludos a todos. felicidades para todos. Felicidades para todos. Gracias, felicidades. Muchas